Y cuando dice nos alineamos, o sea, sin salirnos de la línea. ¿Qué significa también alinearme? Cuando me dice, bueno, yo quiero que usted se alinee debajo de esa luz. Dice, ok, vamos a parar así exactico. Lo que está arriba con lo que está abajo me pongo en línea. Si yo me salgo, me desalineo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es un alineamiento profético? Escriba, cuando lo que se dijo en la palabra se cumple con los hechos en la tierra. Bíblicamente, Dios ama que la gente entienda los tiempos. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Hace tan solo una semana empezaron a aparecer unas nubes gruesas, negras sobre la ciudad de Bogotá. Y dijeron, es que acaba de empezar la época de lluvias. Eso fue lo que dijo Jesús. Muchos de ustedes saben decir, uy, va a llover, pero no disciernen los últimos tiempos. Y dice Isaías 43, ¿quién es sordo sino mi siervo? ¿Quién es ciego sino mi escogido? Que ve cosas y no las advierte. En otras palabras, Dios dice, mire iglesia, despiértese, entienda, ore, discierna los tiempos, sepa qué está pasando, acuérdese de lo que le hablé. A todo aquel que le cree en Él, le da el derecho de ser hijo de Dios. Gracias porque yo soy su hija. Cuando vemos la persona de Jesús de Nazaret, es el mejor ejemplo. Todo lo que se dijo de Jesús se cumplió. Dijo que era descendiente de David, y María era descendiente de David, de la tribu de Judá, que nacería en una ciudad pequeña, en Belén. Cuando Jesús fue a nacer, dice que los sabios de Oriente vinieron, y ¿saben lo que sucedió? Siguieron la estrella, y dice que se conmocionó todo Jerusalén. Y el rey dijo, venga, vaya, me llaman allí a los brujos, a los sabios, a los adivinos, a los escribas, a los que saben la ley. ¿Cómo así que ellos vienen siguiendo la estrella del rey de Israel si él era el rey? Me salió competencia. Y dijeron, sí, dicen que en Belén Efrata va a nacer. Vayan y miren dónde nace y me dicen para yo ir a adorarlo. Dígale al vecino, no le coma cuento a todo el que dice que quiere adorar a Dios. A veces sus intenciones no son las mejores. ¿Sabe para qué quería adorarlo? Era matarlo. Y como no volvieron, se puso tan bravo que fue y mató a los niños menores de 2 años. Entonces lo que se dijo se cumplió, que nacería de la Virgen, donde dice, y se le darán estos nombres: Dios fuerte, Padre eterno, consejero admirable, príncipe de paz. Dice, y la soberanía, la que haga así, soberanía, diga autoridad. ¿Dónde se ponen los militares las palas? Diga autoridad, reposará sobre sus hombros. Diga, mi Señor es un Dios de autoridad. Entonces vemos que se cumplieron esos tiempos proféticos. Dios lo advirtió, Dios lo dijo, Dios lo habló y la gente lo vio. ¿A qué vino Jesús? Vino a revelarnos al Padre. ¿A qué vino Jesús? A enseñarnos el reino. ¿A qué vino Jesús? A darnos los tesoros de la palabra, a enseñarnos, ¿sabe qué? Que podíamos vivir una vida en santidad. ¿A qué vino? A pagar su deuda y la mía. Era usted la que debería estar en esa cruz. Era usted el que iba para el infierno, yo también. Pero gracias a que Él vino, Él tomó mi lugar, Él pagó mi deuda, Él se hizo hombre, porque sería ilegal que, ¿sabe qué? Dios, siendo Dios creador, peleara con una simple cucaracha como es el diablo. Si todo vino porque un hombre en esta carne pecó, tenía que un hombre en esta carne vencerlo. Por eso Él se hizo hombre. Por eso Él habitó en medio de nosotros. Nosotros no estamos predicando un cuento, es una realidad. ¿Quién de los que dicen ser Dios sobre la tierra tiene vencido a su enemigo? Solo Jesús. ¿Quién de los que dice ser Dios resucitó? Solo Él. Hay una tumba que dice, Él no está aquí, Él resucitó. ¿A qué vino Jesús? A darnos amor, a revelarnos al Padre, a deshacer las obras del diablo. Quiero decirle que antes nadie había echado fuera un demonio porque no tenía la autoridad. El único que tuvo la autoridad para echar afuera a Satanás, ¿sabe qué? Para echar fuera un demonio, para venir y juzgar al enemigo, fue Jesús de Nazaret.
¿A qué más vino Jesús? Diga conmigo, haga así. A deshacer las obras del diablo. A deshacer las obras del diablo. Una hechicería es una obra del diablo. Diga, se deshace. Muchos creyeron en Él, muchos se arrepintieron. Aquellos que se dejaron tocar, aquellos que se dejaron transformar, aquellos que se dejaron cambiar, su vida nunca volvió a ser la misma. Se dice del que era prostituta, ahora evangelista. El que era ladrón, ahora ¿sabe qué? Un apóstol. ¿Sabe por qué? Porque Él es especialista en tomar lo ordinario y hacerlo extraordinario. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios bueno y maravilloso que tenemos. Cuando Jesús vino, 5 cosas sucedieron que antes nunca habían pasado. Escriba: los ciegos vieron, los sordos oyeron, los cojos caminaron, los mudos hablaron y los demonios fueron sacados fuera. La gente fue libre. ¿Cuál fue la llave de Jesús para evangelizar? Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Qué hacía? Diga conmigo, anunciar. ¿Qué anuncia? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que nosotros, ¿sabe qué? Ya no nos vamos para el infierno. Ahora tenemos vida. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora tenemos acceso a su presencia. Ahora puedo decir que la sanidad me pertenece. Lo que yo no tenía, lo tengo. No tienes por qué vivir como un cristiano en derrota. Ya nos fue conferida autoridad. Ya nos fue dada la palabra. Ya nos fue dada la promesa. Hermano, tenemos buenas nuevas. Tu familia tiene que saberlas. Sanando toda enfermedad. ¿Qué más sanaba? Dolencias del alma. ¿Alguno de ustedes fue herido, fue abandonado, fue abusado? ¿Alguno de ustedes fue maltratado? ¿Alguno de ustedes no fue amado? Tú no eres producto del pasado. Tú fuiste comprada por sangre. Ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti. ¿Sabes qué? No eres producto de tu pasado. Eres producto del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Se alineó cuando dice que tomó la Santa Cena en la fiesta de Pascua y salió cantando salmos. ¿Quién de ustedes antes de ir al cumplimiento de algo tan difícil se iría cantando? Jesús de Nazaret se fue cantando salmos. Fue tomado, llevado preso. Los corazones de la gente se evidenciaron para que se cumpliera la palabra. Para que se cumpliera la palabra, lo dejarían solo. El que dijo, ¿sabe que yo voy a morir contigo? Fue el primero que lo negó 3 veces. Jesús de Nazaret dice que va a la cruz. Y cuando está en ese lugar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que Él murió en victoria. ¿Sabe qué dijo Él? Consumado es. En otras palabras, terminado lo que hice. Jesús se levanta a los 3 días de entre los muertos. Le arrancó las llaves al que tenía el dominio de la muerte. Entonces sabe que la muerte no lo pudo retener. Salió en victoria, resucitó y tomó las llaves y se las entregó a la iglesia. Es una guerra espiritual. Satanás, el príncipe de las tinieblas, tenía autoridad sobre toda la tierra, pero el Señor le quitó la autoridad. El Señor le quitó el dominio. El Señor le quitó el poder. Es ilegal lo que ahora ocupa, pero la iglesia no podía salir sola. Por eso Él dijo, esperen que yo les mande mi espíritu. Gran alineamiento profético. Les mando del espíritu. En ese alineamiento donde vino el Espíritu de Dios, nos dio lo que Él ama. Solo de esa manera la iglesia pudiera levantarse. Una iglesia, ¿sabe qué? Amante de la presencia. Entonces el Espíritu de Dios viene y toda Jerusalén es conmocionada. Llegó como un estruendo. Se estaba cumpliendo lo que se dijo años atrás en Joel. Vienen los días en los que derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Y dice que sobre mis siervos y sobre mis siervas. Dice sobre los ancianos tendrán visiones, los jóvenes tendrán sueños. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre el género humano, sobre los hijos y las hijas. Vino el Espíritu Santo y se cumplió la palabra. ¿Sabe qué? Lo más hermoso, para que habitara en medio de nosotros.
Tercer alineamiento, Israel. Antes de que el Señor llegue, Israel será restaurado físicamente. Fueron dispersados por todas las naciones a causa de la desobediencia y de la idolatría. Pero el Señor dijo: los traeré a su tierra y allí me reconocerán. Y le quiero decir algo: hay bendición cuando usted ora por Israel. Dice: ustedes saben ver el tiempo, pero no las señales de los últimos tiempos. Pero cuando vean la higuera florecer, sepan. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué dice la palabra? Sepan que el tiempo está cerca. Cuarto acontecimiento: alineamiento de la iglesia. ¿Qué tiene que alinearse la iglesia? Hechos capítulo 3 versículo 19. Dice: enviándoles al Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos los profetas. Diga conmigo: restauración en la iglesia. ¿Qué restaura? Los 5 ministerios. Efesios 4:11. Porque Él instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar la iglesia. Aquí creemos en los 5 ministerios. Una iglesia guerrera que cree en la sanidad, que cree en los milagros, que cree en el evangelismo. Hay gente que no cree en los milagros, dice que fueron para la época de Jesús. ¿Ha visto milagros en esta casa? Ser sana, muchos convertirse. Creemos, oramos, amamos. ¿Sabe qué es la palabra de Dios? Oramos por Israel, oramos por las naciones. Y sabe que una iglesia que le dice al pecado lo que es, una iglesia que evangeliza, es una iglesia que necesita depender del Espíritu Santo. Por eso Dios le dijo: espérese, no salga sin Él. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te amamos. Lléname para hacer la obra. ¿Sabe qué tenía la iglesia primitiva? ¿Qué tiene que ser restaurada? Una iglesia de intimidad. Porque era una iglesia que pasaba horas en la búsqueda del Señor. No habían micrófonos, no habían vistas. ¿Sabe cuál era el instrumento musical? Haga así: mi corazón. ¿Sabe qué hacían los discípulos? Llegaban y se tiraban al piso. Que el día que usted llegue y llore y le diga: te necesito, Dios, en tu casa yo hallo paz. Una iglesia en santidad. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arrugas, sin ninguna otra imperfección, sino santa. Necesitamos vivir en santidad. ¿Sabe qué? ¿Ve cosas imperfectas? Sí, porque el Señor va quitando la mancha, va quitando la arruga, va quitando la imperfección. Una vida de ayuno, una vida de búsqueda. No te voy a soltar. Jesús de Nazaret dijo: ¿cómo quiero ver la tierra encendida en fuego? Y se refería al fuego del Espíritu Santo. Avívame. Está por derramarse una ola del Espíritu Santo aquí donde usted y yo vivimos, que solamente será parte de ellas los que tengan hambre de la presencia. Oramos en la Casa de Paz por mi sobrino. Una operación le iban a hacer en la columna. Decían los médicos que era de alto riesgo. Yo le dije a mi hermana: vamos a confiar, en la Casa de Paz estamos orando. Mi hermana me dice que bueno, hicieron la junta médica y no hay que operarlo. Amén, gloria al Señor. Le damos toda la gloria y la honra al Señor. Nosotros hace pocos días llegamos de Venezuela y pues el Señor nos ha bendecido. Estábamos orando por un carro, hice un ayuno y el Señor ya no lo dio a buen precio y bueno. Amén. Desde que tenía 14 años tenía una úlcera gástrica degenerativa, ¿sí? Gracias a Dios ya estoy sana con el poder de Dios y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Guerra espiritual y liberación. La bendición de perdonar. La oración abre los cielos. El matrimonio y la familia. Jesucristo, el mejor regalo. El ayuno. La bendición de nuestros hijos. El noviazgo. Solicítanos al teléfono que aparece en pantalla.